Cuando mi esposa me pidió un matrimonio abierto, para su felicidad, una grieta invisible se abrió entre nosotros, amenazando con engullirme. No sabía si debería aferrarme al suelo firme o lanzarme al abismo que sus palabras acababan de crear. Todo lo que conocía tembló en ese instante. Necesito abrir nuestro matrimonio, por mi felicidad, me dijo, y el suelo bajo mis pies se volvió arenas movedizas de repente. Sus ojos suplicaban comprensión, pero yo solo sentía un vacío inmenso. El tic del reloj resonaba como un martilleo en mi conciencia. Cada promesa, cada sonrisa compartida, comenzó a deshilacharse en mi mente, como un rompecabezas vuelto caos. Sin embargo, su voz temblorosa desprendía un anhelo que casi me convenció. Es por los dos. Podríamos encontrar libertad en esta sinceridad, sugirió, y por un instante, caí en la trampa de su lógica. Tal vez esto podría salvarnos, pensé ingenuamente. Pero una parte de mí sabía que estaba abriendo una puerta a lo inimaginable. Acepté, aunque todo dentro de mí gritaba no. ¿Por qué lo hice? Quizás porque esto era solo el preludio de una verdad que iba a herirme aún más profundamente. El reloj del salón marcaba las 3 de la madrugada, sus manecillas se movían con una indiferencia cruel. Me aferré al borde del sofá, el cuero frío se sentía como un despertar abrupto de una pesadilla en la que seguía atrapado. Esa niebla en la que me encontraba apenas dejaba espacio para respirar, como si me sumergiera en agua helada. Las palabras seguían resonando en mi cabeza, tú y yo, a veces. Esa simple frase había roto algo en mí que pensé era irrompible. Me reí, un sonido hueco, que perdía fuerza antes de alcanzar mi garganta. Quizás eso fue lo más honesto que había escuchado en mucho tiempo, pensé. Años atrás, éramos la envidia de nuestros amigos, siempre juntos, inseparables. Solía decirme que nuestra conexión era de esas que desafían al tiempo. Entonces, ¿qué había cambiado? Los recuerdos inundaron mi mente con la intensidad de una tormenta. El día de nuestra boda, su sonrisa al otro lado del altar, la promesa de amor eterno debajo de la pérgola adornada de flores. Esa imagen, antes un refugio de paz, ahora se sentía como burlona, casi irónica. Me preguntaba si olvidar los buenos tiempos sería más fácil que aceptar que ya no existían. Mis manos temblaban al tomar la taza de café frío, los pozos del fondo parecían susurrar verdades que no quería escuchar. Después de tanto tiempo, ¿cómo es que no la había visto transformarse en una desconocida? O tal vez, pensé, fui yo quien cambió. Me resistía a identificar el momento exacto en que todo comenzó a fragmentarse. Tal vez fue una sucesión de pequeños desperfectos que, uno tras otro, socavaron las paredes de nuestra vida juntos. El silencio en la casa era ensordecedor. Solíamos llenar estos espacios con risas y conversaciones que daban vueltas al mundo, construyendo refugios de palabras que ahora parecían desaparecidas. La falta de su presencia era un eco constante de lo que significaba realmente perderla. ¿Cómo pasamos de tú y yo para siempre a tú y yo, a veces? Susurré al vacío. Era una pregunta para ella, pero más parecía destinada a la versión de mí mismo que alguna vez supo lo que era el amor incondicional. Tocaba el borde del anillo, sintiendo su peso como si fuera un ancla que no sabía si soltar o dejar que me hundiera. Me obligué a cerrar los ojos, buscando al menos un poco de paz. Pero, en su lugar, imágenes de lo que habíamos sido se convertían en sombras que se desvanecían, dejándome solo con la certeza de que, en algún momento, algo tendría que cambiar. Y así me quedé, suspendido entre lo que fue y lo que podría ser, esperando un amanecer que aún no sabía si quería enfrentar. La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las cortinas de la cocina, trazando sombras delgadas sobre la mesa. Mis ojos estaban fijos en el rincón de un azulejo agrietado, intentando encontrar en su imperfección un punto de fuga. Escuchaba el sonido metódico de su cucharilla que removía el café, cada giro un eco en la penumbra. Parecía que hacía horas que no subíamos la mirada más allá del borde de nuestras tazas. El silencio entre nosotros no era un vacío, era una presencia, algo tangible y pesado. Pude sentir su mirada deslizándose hacia mí antes de que sus ojos volvieran a enfocarse en su café. Una pregunta no formulada flotaba en el aire, vedada por el miedo a la respuesta. Anoche, habían salido palabras de nuestras bocas que no podían ser desdichas, pero ahora ahí estábamos, sentados en la misma mesa, fingiendo que el mundo no se había fracturado. ¿Quieres más café? Su voz, apenas más alta que un murmullo, rompió la burbuja que nos envolvía. En un gesto casi mecánico, levanté la taza hacia ella, sin atreverme a hablar,
temiendo que cualquier sonido humano rompiera el frágil silencio que mantenía la paz. Mientras llenaba mi taza, observé cómo caía el chorro de café, cada gota formando un vórtice que se desvanecía antes de que pudiera comprenderlo. Había algo hipnótico en la repetición de sus movimientos, como si nos aferráramos a estos rituales cotidianos para mantenernos a flote, negando la corriente subterránea que todo lo arrastraba. Nunca pensé que llegaríamos a esto, pensé pero no dije. Mi mente se aferraba a la encrucijada en la que nos encontrábamos, retratando un futuro que aún no existía y un pasado que se había convertido en un país extranjero. Tal vez era el miedo lo que me mantenía cautivo, lo que llenaba los huecos de lo no dicho con sombras y mitades de promesas. Anoche. Comencé, pero la palabra se deshizo tan pronto como la pronuncié. Ella alzó la vista, con los ojos como cristales empañados, sosteniendo su taza como si fuera un talismán. No hablemos de ello ahora, dijo, con una firmeza que pendía de una cuerda floja. Había algo en su tono que suplicaba, déjame seguir respirando, al menos por ahora. Y así sentí mi propia resolución desvanecerse, el peso de la evasión tan familiar que casi se sentía como un consuelo. Sus ojos encontraron de nuevo su café, y el silencio volvió a construir su nido entre nosotros. Afuera, un pájaro cantó de repente, su voz clara como una campanada en el aire frío de la mañana. Quizás, de alguna forma, era una señal de que el mundo seguía girando. Pero nosotros dos, atrapados en este interludio frágil, solo podíamos esperar, cada uno tratando de sostener ese delicado puente entre la palabra y el abismo. Con un suspiro imperceptible, decidí dejar caer el tema, aunque sabía que, tarde o temprano, tendríamos que bajar la guardia. La distancia entre nosotros se sentía infinita, y sin embargo, solo era la longitud de una mesa de cocina. El zumbido constante del aire acondicionado meó los pensamientos, pero no lo suficiente como para silenciar las imágenes. Una y otra vez, aquellas escenas, ella riendo, sus ojos brillando no por mí sino por él, se colaban sin permiso. Me siento como un huésped incómodo en mi propia mente, demasiado impotente para echarlos. Frente a la pantalla, intento enfocar mi visión, darle sentido a las cifras y las palabras que parpadean ante mí. Pero la realidad se distorsiona, se retuerce. Puedo sentir las miradas de mis colegas sobre mí de vez en cuando. Les oigo charlar en voz baja, un murmullo amortiguado como si mi desgracia fuera un tema demasiado pesado para la ligera conversación matutina. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón daba un salto, un pico de esperanza irracional, inmediatamente seguido de la caída vertiginosa de la desesperación. ¿Acaso llamaba para decirme que todo había sido un error? Pero el teléfono permanecía en silencio tras su breve melodía, dejándome con el eco pulsante de mi propia ansiedad. Pausa para respirar. Cierra los ojos. Intenta disipar las imágenes. Pero no se van. Se pegan como fantasmas a mis párpados cerrados, su risa ensordecedora resonando como un juicio. Abro los ojos, mis dedos tiemblan mientras busco hacer algo útil, cualquier cosa para evitar hundirme más en esta locura. Las palabras en la pantalla no tienen forma, un lenguaje desconocido. A mi alrededor, el ritmo de la oficina continúa como el flujo de un río que no puedo detener ni cruzar. Las luces fluorescentes alargan sombras extrañas, y de algún modo, parecería que cada una proyecta una parte de mi tribulación interna al mundo exterior, exposición que deseo y temo a la vez. El sonido familiar de los pasos se aproxima. Me esfuerzo para levantar la cabeza, para ofrecer al menos una sonrisa educada mientras mi compañero de trabajo me pregunta si tengo la presentación lista para el mediodía. Asiento, una sílaba que intenta encubrir el caos desbocado en mi interior. Sí, casi listo, miento sin pestañear. Él se marcha, y su ausencia es un alivio que apenas dura. Porque el vacío, ese vacío vertiginoso, vuelve a invadir, a suspenderme en el mismo instante repetitivo de incertidumbre y dolor. Las puntas de mis dedos ahora presionan la tecla equivocada, creando una línea de caracteres sin sentido, reflejo exacto de lo que pasa en mi cabeza. Miro el reloj. Las manecillas avanzan con desdén, burlándose de la lentitud de mi tormento. La angustia se asienta como bruma espesa, cubriendo cualquier vestigio de claridad. Solo queda la espera, el deseo impotente de que algún desvío inesperado me libere de esta cárcel mental. Pero la promesa de paz parece tan inalcanzable como el borde de un horizonte lejano, y yo soy el náufrago, luchando por mantenerme a flote en un mar de desesperación. Suena extraño, pero aquel sábado en la mañana, el café sabía más amargo de lo normal. Me senté al final del sofá,
observando a Emma mientras revolvía la mezcla para un bizcocho con esa frescura que su nueva sonrisa le había otorgado. Buscaba en su rostro la mujer con la que había compartido los últimos años, pero hallaba, en cambio, a una desconocida. Un deseo frustrante de ser cómplice de esa felicidad se revolvía en mi estómago como el café mal digerido. Ella reía con una facilidad que jamás había contemplado. Sonrisas genuinas, abiertas. Cada uno de sus gestos resonaba como un eco ensordecedor dentro de mí, cada carcajada un clavo más en mi inseguridad y, peor aún, la aterradora certeza de que estaba perdiéndola. Era un espectáculo deslumbrante y devastador, el delito de su alegría cotidiana perpetraba un asedio sobre mi paz mental. Mirar hacia la cocina era como mirar un cuadro que se transformaba en tiempo real, pero uno en el que había dejado de pertenecer. «Te ves feliz», comenté al fin, con la voz apenas audible, tragándome el grito de desesperación. Ella giró su rostro hacia mí, con esa sonrisa que iluminaba de repente toda la habitación. Pero la calidez de su rostro no era un faro, sino una lámpara en una tormenta distanciándose. «Lo estoy», respondió con sinceridad, secándose las manos en un paño. «He estado haciendo algunas cosas por mí. Me está haciendo bien». Sus palabras rozaron mi piel con ligeros latigazos de celos. La distancia entre nosotros era tangible, podía sentirla formar parte de las paredes del apartamento, convirtiéndolas en barreras invisibles. Mientras volvía a sus tareas, sumida en su pequeña burbuja de felicidad autogestionada, yo me quedé con la taza de café a medio camino de los labios, las palabras atrapadas en mi garganta. Mi mundo girando, pero sin mi presencia. Era una escena tan inocua, tan natural, ella disfrutando una simple mañana, yo intentando hallar la forma de adentrarme de nuevo en un esbozo de nosotros. Al anochecer, Emma se retiró al dormitorio antes de lo usual. Me quedé en el salón, escuchando los ecos de su risa que aún resonaban en mis oídos. Un vidrio quebrado dentro de mi ser, con cada fragmento cortante agarrándose al revolverse de mis pensamientos. Recordé los primeros tiempos, unidos como piezas irreemplazables de un mismo rompecabezas. Pero acunado en la melancolía de las memorias, su figura feliz reaparecía constantemente, hundiéndome un poco más. Suspiré, sintiendo mi pecho comprimirse al encender lámpara tras lámpara, las sombras alargándose por cada rincón. Insinuaban silenciosamente lo que temía confrontar, ganaba batallas en las que yo no era siquiera soldado. Cada uno de esos días de sonrisas agrandaba el abismo entre nosotros, palpas la pérdida inminente, la realidad acomodándose sin piedad en su justo sitio. Mañana, pensé mientras apagaba las luces, mañana sería otra jornada sin respuestas, sin esa conexión que una vez pensamos infranqueable. Sin ella, sin nosotros. El café no sabe a nada, es solo calor en la boca, y tengo la sensación de que no me nutre ni el cuerpo ni el alma. El sonido del bar apenas llena el silencio en mi cabeza. A mi lado, mi amigo me mira, con esa mezcla de preocupación y curiosidad de quien percibe sombras en el rostro de otro. «¿Todo bien?», pregunta, su voz un murmullo a pesar del ruido. Me obliga a mirarlo a los ojos, evadiendo, desesperado, las palabras que él espera. Bajo la vista, contemplo las manchas del café en la mesa, como si fueran mapas hacia una verdad que no quiero explorar. Estoy, no sé, cansado. Respondo casi por instinto, como si repetir algo tan simple pudiera convencer a ambos. Pero no funciona, ni un poco. Su silencio presiona, dándome espacio para caer en un abismo de mi propia creación, tan familiar y sin embargo, tan temido. Una parte de mí desea que solo acepte esta primera respuesta, que nos quedemos en la superficie, navegando esas falsas tranquilidades. Pero, en otra, deseo ser atrapado, descubierto, expuesto. El universo se comprime entre el latido de mi corazón y el suspiro que precede a mi confesión. Es complicado, le digo, mi voz aún una barricada a mis verdaderos sentimientos. Sus ojos permanecen inquebrantables. Cada palabra es una piedra que empujo colina arriba. Sorbo del café frío por distracción. He estado pensando en mi matrimonio. Y en mí. Y cada vez me siento más, perdido. Mi voz baja al decir, perdido, como si susurrarlo pudiera ocultar el vértigo que provoca. Él asiente lentamente, su comprensión silenciosa me autoriza a continuar. No sé quién soy fuera de esto, de ser nosotros. Contártelo es como abrir una herida, y su mirada de compasión duele más que cualquier palabra de consuelo que pudo ofrecer. El peso de esas palabras se aposenta en mi pecho. El miedo es real, susurra él,
su tono extrañamente reconfortante, ofreciendo más comprensión de la que esperaba encontrar. Mi abismo interno se siente, de repente, un poco menos infinito. ¿Y ahora qué piensas hacer?, pregunta, su voz cargando el tipo de gravedad que un consejo trae. Y en su pregunta, se perfila un reflejo de una opción que debo enfrentar. No tengo una respuesta lista, solo la conciencia creciente de esa elección inminente. El eco de sus palabras resuena en mi mente, un timbre de alarma y oportunidad. Afuera las luces de la calle parpadean como promesas aún por descifrar. El sonido de la vida continúa, indiferente, mientras yo me siento atrapado en un cruce entre dos caminos oscuros, uno de certeza y otro de libertad incierta. Este momento se condensa, presagiando más preguntas aún por contestar, cuando el vapor de los restos de café ya no puede ocultar mis propios miedos. Hay una decisión que acecha en el horizonte, y me queda solo el valor de asumirla. La puerta se cierne frente a mí, una figura oscura en el crepúsculo que se filtra por las ventanas del pasillo. Giro la llave, escuchando el chasquido del cerrojo que cede, y empujo la puerta con una mano temblorosa. Un aroma dulce, perturbadoramente extraño, se desliza hacia mí con la suavidad de un susurro. Perfume. No el de ella. Inhalo profundamente, el rastro embriaga mis sentidos y deja un amargo sabor de sospecha. No es el olor a fresias que usualmente llena nuestra casa, es más bien un cúmulo opulento de flores exóticas y frutas intensas, una mezcla agria que me golpea con la fuerza de una verdad no deseada. Cada inhalación es como si recibiera un puñetazo directo al estómago. Me paro en el vestíbulo, estático, como si mis pies estuvieran enraizados al suelo. Recorro con la vista el pequeño santuario que hemos llamado hogar, ese lugar que debería sentirse acogedor y familiar pero que ahora, con este sutil cambio, se ha convertido en un paisaje hostil. Camino lentamente, el eco de mis pasos reverbera en el suelo de madera, perdiéndose entre las sombras crecientes de la tarde. Mi corazón late con una intensidad que casi no puedo soportar. Me detengo un momento junto al perchero donde ella cuelga su abrigo cuando llega del trabajo. No hay abrigo. Solo un vacío que me devuelve la mirada, cruel y burlón. Un vistazo rápido a su bolso sobre la mesa me dice que ya está en casa. Avanzo hacia el salón, y cada parte de mí es un campo de batalla en el que la razón y el miedo chocan sin cesar. Veo el vaso a medio vacío en la mesa de café, el vino aún tintinea con delicadeza cristalina. Cae la noche a mi alrededor, envolviendo la habitación en sombras más intensas. Mis dedos trazan el filo de la copa ausente, y el vidrio cálido me muestra que no hace mucho alguien disfrutó de este espacio, de su compañía. El pasillo se abre ante mí, la puerta de nuestro dormitorio ligeramente entornada. Me quedo allí, de pie, sintiendo el peso de una expectación oscura. Un zumbido lejano nace en mis oídos, un sonido que crece y se convierte en un rugido furioso de duda e intuición. Me esfuerzo por respirar, por mantener la calma, pero cada pensamiento me arrastra más profundamente dentro de un abismo que hasta ahora evitaba reconocer. ¿Es esto lo que siempre he sabido y nunca quise admitir? Un susurro de ropa, un indicio de movimiento más allá de la puerta. El choque brutal de una realidad con la que debo enfrentarme late en mis venas, casi poética en su crueldad. Y mientras exhalo, el aire se siente denso, vibrante con preguntas mudas y promesas rotas. ¿Es ahora o nunca? Empiezo a cruzar el umbral. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él marcó el inicio de algo que has estado temiendo desde hacía mucho tiempo. Mis manos, frías al tacto, aprietan nerviosamente el borde del sillón. La habitación parece más pequeña, más cerrada, mientras nos encontramos cara a cara en este campo de batalla emocional de nuestra sala que un día fue refugio. No puedo seguir así, mi voz, apenas más fuerte que un susurro, se resquebraja al salir. Es el preludio de lo inevitable, el principio del final al que ambos habíamos contribuido en nuestra danza silenciosa de palabras no dichas y miradas esquivas. Él me mira, su expresión es una mezcla de desafío y miedo. ¿Qué es lo que quieres de mí?, pregunta, como si verdaderamente no lo supiera. La incredulidad en su voz es una bofetada, un recordatorio de cuán lejos nos hemos desviado del camino. Quiero la verdad. Aúllo, incapaz de controlar el torrente que ha estado subiendo como un marea durante tanto tiempo sin liberar. Quiero saber por qué, cómo llegamos hasta aquí, si alguna vez te importó. Mis palabras son duras, afiladas como agujas, destinadas a perforar la coraza de indiferencia que él ha estado usando como armadura. Pueden herir, pero también tienen el poder de sanar, si tan solo lograremos enfrentarlas juntos. En el aire queda la vibración de mis demandas. Él traga saliva,
sus ojos buscando desesperadamente los míos, queriendo y temiendo a la vez. No es tan simple. Y, de alguna manera, esas palabras suenan como una disculpa y una excusa al mismo tiempo. Ya sé que no es simple, porque nunca lo es, ¿verdad? Mis ojos arden de lágrimas contenidas. Quiero con desesperación una respuesta, un hilo al que aferrarme en esta caída libre. Pero también temo lo que pueda descubrir. Siempre te amé, dice finalmente, y por un segundo, el tiempo parece detenerse. Pero la amargura me hace reír amargamente. Amor. Eso no es suficiente, creo que ambos lo sabemos ya. El silencio se adueña de la habitación, solo roto por el latido acelerado de mi corazón, un tambor en el silencio. Al final, es esta escena la que me da una claridad dolorosa. La última palabra resonó como un eco en la oscuridad, era el final. No lo sabía, pero en mi corazón nació entonces una esperanza de libertad, quizá no para nosotros, sino solo para mí. Miro el reloj, el tiempo sigue avanzando sin piedad. Nos hemos dicho todo, menos las palabras necesarias para salvarnos. Mientras su figura se desvanece al otro lado de la sala, siento un incipiente alivio que crece con cada respiración. Esto es lo que he estado necesitando. No para salvar lo nuestro, sino para salvarme a mí misma. El parque parece un eco distante de otro tiempo, uno en el que no sentía este peso constante aplastando mis pensamientos. Me siento en un banco de madera astillado, escuchando el crujido bajo mi propio peso y el susurro suave de las hojas secas agolpándose a mi alrededor. Los árboles aquí, altos y ancianos, se inclinan levemente en dirección a un viento leve, inclinado a susurrarme secretos que aún no estoy listo para escuchar. Las hojas caen al ritmo de un tambor imaginario, un espectáculo lento y constante que siento compás con mi latido. Las observo deslizarse a tierra, desvelando un malestar sordo dentro de mí. Estoy mirando más allá, intentando encontrar un reflejo distante de lo que solía ser, un último vislumbre de los días en los que nosotros era suficiente para definirme. Aquí, en este parque, el ruido del mundo se distorsiona, atenuando todo ruido menos el necesario. Me siento un poco apartado del resto de la humanidad, como una isla de pensamientos en un mar de sencillas repeticiones cotidianas. Me doy cuenta de que durante tanto tiempo he coqueteado con la idea de que mi existencia no tenía un contorno claro, que se definía a través de ella, a través de nosotros, y ahora eso se siente vaporizado, intangible, como el humo que una vez pensé firme. Al observar las hojas caer, sentí como la gravedad de nuestra historia se despojaba lentamente de mí, murmuro, casi sin querer reconocer la verdad en mis palabras. Las palabras salen como un hechizo roto, emancipándome de lo que había sido una identidad conjunta tan profundamente arraigada. Hay dolor en ello, un dolor consciente de algo que se desprende, pero también está esa liberadora pizca de alivio que relucir en las profundidades. Al tiempo dejo que la brisa acaricie mi rostro, dulcemente, como una promesa de tiempos mejores que podrían venir. Me pregunto cuánto de mí se perderá con ella, cuánto ya ha transformado sin que me haya dado cuenta. Las memorias son copiosas y posibles enemigos, listos para envolverme en dudas. Es un baile constante que me obliga a dar un paso atrás y reevaluar lo que queda sin ella, de esta vida tan intrincadamente tejida en la suya. El chillido lejano de los niños jugando corta el aire, devolviéndome momentáneamente a la comprensión de una realidad fuera de mí mismo. Me preparo para tomar uno de esos caminos que emanan de este parque como líneas nerviosas hacia terrenos menos familiares. Antes de hacerlo, inhalo profundamente, llenando mis pulmones con el aroma afrutado del otoño y suspiro, liberando el residuo de mi antigua identidad que asfixiaba mi mirada hacia el futuro. Aquí, en este refugio temporal, hay espacio para reflexionar, lugares donde dejar los miedos detrás y ver el futuro, aunque todavía sombrío, con cierta esperanza. Y con eso, me levanto, comenzando a caminar, diseño mis propios pasos, rumbo a una propuesta de nuevo comienzo. El coche avanza lentamente por el camino solitario, devorando los metros finales hacia la casa. Me inunda la quietud que se desliza por el aire. A través de la ventana, el crepúsculo se viste de tonos rojos y naranjas, abrazando la fachada de madera con una promesa silenciosa. Respiro profundamente, tratando de aferrarme a esa calma efímera antes de enfrentar lo que viene. Apenas cruza la puerta, el aroma del café fresco me recibe, colándose en mis pulmones y templando mis nervios. Ella está ahí, sentada a la mesa, las manos entrelazadas sobre el mantel como si estuviese rezando. Nuestros ojos se encuentran, y el mundo entero parece contener el aliento. Me detengo un segundo antes de cruzar el umbral,
como si la madera bajo mis pies fuera la frontera sutil entre el pasado doloroso y el enigma indescifrable del futuro. ¿Me cuentas cómo ha ido?, pregunta su voz, quebrándose con ternura, retumbando en mi ser. Su fragilidad me desarma, y el nudo en mi garganta se aprieta aún más. No está realmente interesada en los detalles, lo sé. Lo único que importa es lo que se esconde detrás de esas palabras. El miedo de perder lo que fuimos, lo que aún podríamos ser. Fue difícil, digo, arrastrando la silla frente a ella, sintiendo como el peso de sus ojos me perfora. Pero necesario, creo. El silencio nos envuelve como un manto, denso pero elusivo. La casa respira con nosotros, las paredes parecen susurrar una conversación muda que ni siquiera los años de historia pueden revelar. Estoy aquí, ahora, enfrentándola, sintiendo como nos tambaleamos en el borde de un abismo que podría separarnos o unirnos para siempre. ¿Y ahora, qué hacemos?, pregunta, sus palabras rebotando en el aire, tan cargadas de ansiedad como de esperanza. La pregunta colma la habitación, un espectro en la penumbra, una invitación a la vez temida y anhelada. La única certeza que tengo, confieso, es que el camino no está escrito. Pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que podemos elegir cómo seguir. Sus dedos tiemblan levemente sobre la mesa, un movimiento casi imperceptible que me parte el alma. Nos aventuramos en este diálogo sin red, aferrados a la duda, buscando una verdad que nos regale mínima claridad. ¿Estamos juntos en esto?, se atreve finalmente a preguntar. Tú decides, murmuro, y el peso de mis palabras cae como plomo, liberador y aterrador a la vez. El futuro era incierto, pero al menos el aire, por un momento, me supo a libertad. Ella sonríe apenas, una curva en sus labios que podría apuntar a la tristeza o la redención. Entonces, elijamos, dice con un suspiro que parece rasgar el velo del dolor. En esa pequeña afirmación, encuentro la posibilidad luminosa de lo que podríamos construir, piedra a piedra, hasta reparar nuestro hogar.